Cuando yo digo que Seguros del Estado no tenía nada, Eso es un buen punto. se me vino a la cabeza la sucursal Bucaramanga. Okay. Así como la sucursal Bucaramanga, la de Ibagué, la de Cartagena, ¿sí? Fueron muchas sucursales, nacieron en las casas de los que pusimos como gerentes. Sí, señor. Le creyeron a la idea que había y le creyeron a Jorge Mora en su momento y obviamente después nos creyeron a todos. Esa anécdota no la conocía. ¿Sí? Pero muestra un poco ese sentido de pertenencia, ¿no? Claro. En esa historia, algún desafío, hay muchos, por supuesto, Claro. pero algún desafío que tú digas, oiga, esta sí fue como la prueba de fuego, o un desafío importante en esa historia de la compañía. Yo creo que Seguros del Estado tuvo 3 grandes caos. El primero, y creo que de todos se aprenden, y ese dicho de que echando a perder se aprende, de que hay que corregir cada vez que uno comete errores y hay que aceptar los errores El famoso y hay que sacarle provecho a los errores. Claro, de acuerdo. ¿Sí? Se da y es claro, es un tema de pensamiento. En la vida personal y profesional, claro. Y por supuesto la corporativa. Total, total. Un vicepresidente en su momento tomó una decisión de no pagar un siniestro, de cumplimiento, Wow. al Ministerio de Obras. Estoy hablando a finales de los 80, de pronto a principios de los 90 puede ser. No paga el siniestro y el ministerio nos veta para trabajar con el gobierno. Y pues todos sabemos, nuestra producción en fianzas es gigantesca gracias Toda la vida. al tema de las pólizas estatales. Correcto. Cerrarnos la posibilidad, además la sanción era por 5 años. Acuérdate nuestro eslogan. Gran reto. Genios en cumplimiento y protección. Y si no tenemos cumplimiento, pues el eslogan se acaba. Y éramos la compañía de pronto en ese momento, no la 1, pero sí la 2 o la 3 o la 4. Entonces era un tema de pérdida de todo. Ve y le dices a tu fuerza de ventas que no los puedes ayudar. Ve y le dices a los ingenieros que no te puedes pedir la póliza porque cometí un error de no pagar un siniestro. Entonces, además, únelo al no pago de un siniestro. No, eso es... Pues esta compañía no paga. Sí, claro. Entonces, eso fue un momento muy complicado, muy difícil de sobrellevar y sobrepasar y cambiar la imagen. Venga que sí pagamos. Fue una decisión de una persona, que no necesariamente esa decisión es lo que piensa la organización. No, sí. Ok, no demuestra el propósito y el querer de la compañía. No era el querer de la compañía. Y del líder de la compañía, por supuesto. Y tanto, pues obviamente esa persona sale de la compañía, todo el cuento. Duramos 1 año y medio. 1 año y medio muy duro, donde creo que ahí la decisión importante que tomamos fue el acercarnos. El contar las cosas como son. Aquí no hay que decir mentiras. Sí cometimos un error. Sí es un error que nos está costando sangre, pero aquí estamos. Y aquí le doy la cara y discúlpeme por todo esto que está pasando, señor intermediario, y discúlpeme, señor ingeniero, señor contratista, el no poder pedirle una póliza, pero se lo voy a solucionar. ¿Usted quiere una póliza? Y lo hicimos. Todo lo canalizamos a través de Seguros Confianza. Nos volvimos como un reasegurador de Seguros Confianza. Ustedes pídame la póliza y crea que yo le respondo por esa póliza, porque creo en mi gente, porque creo en el intermediario, porque creo en el contratista. Pues también estabas creyendo en confianza y confianza creyendo en el Estado. Sí, también había una buena relación entre los presidentes y se hizo, digamos, ese empalme. Ahora, cuando le dijimos a Confianza que ya nos habían devuelto, ya no Confianza nos dijo, no, ya el intermediario es mío, ya todo. Entonces ya eso fue otro episodio. Ese fue duro. El segundo gran episodio, además cercano, no fue muy lejos, es las barcazas. De acuerdo, conocida en el país. Conocida en el país, todo el tema, un siniestro que nos cuesta $12.5 millones. Ahí hubo 1000 temas, lo hemos contado en diferentes ocasiones. Entonces las barcazas fue otro muy duro. Y yo podría poner el último como el tema del SOAT. El tema del seguro obligatorio. Nosotros teníamos un contrato de reaseguros, un cuota aparte. Llegaron a la superintendencia con un montón de anónimos y de quejas diciendo que era un contrato que no servía. Ese contrato, desmontarlo en ese momento, nos costaba alrededor de 150.000 millones de pesos. Entonces, pues no lo teníamos. Entonces, la super empezó a, digamos, a apretarnos, como es
su tarea Como le corresponde. como le corresponde. Ujú. Y pues nos veíamos cada vez más ahorcados. Llegó el momento en que, después de trabajar con mucha gente del gobierno, de la misma superintendencia, de que nos entendieron, de que leyeron cómo era el mensaje del reasegurador. El reasegurador era un reasegurador AAA, no era un parecido, o sea, todo cumplía y se dieron cuenta que eran anónimos y todo. Nos dejaron seguir con un desmonte a 5 años y la compañía lo pudo hacer en 3 años. Okay. Entonces, sí, fue un momento de crisis. Esa crisis duró casi 3 años, 2 años y pico. No nos aprobaban los balances, entonces no podíamos entrar a las licitaciones. Entonces, hay muchos temas, digamos, que de pronto la base de la organización no lo sentía, pero nosotros obviamente sí sentíamos que podíamos haber cerrado la compañía, como efectivamente pasó con las barcazas, ¿no? Las barcazas le costó al presidente de la compañía y en ese momento mayor accionista el 50% de la compañía. Y él decidió entregar ese 50% con el fin de seguir con su ilusión de mantener a Seguros del Estado y poder responder. vivo y poder responder. Entonces respondimos y de hecho en las 2 ocasiones fuertes, en las 3 que te he contado, hemos respondido, hemos salido adelante y en las últimas hay un letrero que yo siempre lo digo que tengo del periódico El Espectador, donde el Estado salva al Estado. Así es. Y es Seguros del Estado salva al Estado colombiano. Entonces, hay muchísimas cosas negativas, o sea, no, negativas no. Desafiantes. Desafiantes que Claro, nos tocó. que han retado a la organización. Muchísimo, muchísimo, y que han sido momentos de o cerramos y qué hacemos con la gente. Correcto. ¿No? Y te podría decir que esas han sido, digamos, situaciones de riesgo. Sí. Normal de la operación de cualquier empresario, pero también hubo una última decisión y voy a unirla con la llegada de Mutua Madrileña. Ok. La llegada de Mutua Madrileña, mucha gente se lo ha preguntado, pero ¿por qué si son exitosos, les va bien, por qué llega Mutua Madrileña a Seguros del Estado? Creo Porque que parecería que todo iba muy bien. No, sí, no todo parecería, parecía que todo iba está bien. muy bien. Sí, y ahí es donde entra, creo que la experiencia, la sabiduría, el tomar decisiones no tanto con el corazón, sino totalmente racionales, donde vemos un mundo competitivo demasiado fuerte. Ok. Y fíjate que, como te había dicho, en 30 años nunca repartimos utilidades y eso lo que hacíamos era reinvertirlas. Así reinvirtiéramos y siguiéramos reinvirtiendo las utilidades, no eran lo suficientemente fuertes esas utilidades para mantener la empresa que habíamos hecho. Una compañía que tiene 1.500 funcionarios, que dependen de ella casi 50.000 personas, como lo hemos dicho, Sí. independientemente, que tienes más de, creo que son, me corriges, porque ahora tú manejas más eso que yo, en valores asegurados más de 15 billones, 16 billones. Solo cumplimiento puede estar por ahí. Ujú. ¿No? Que tienes que cubrir el patrimonio de la gente, pues para eso necesitas un músculo financiero diferente. Y desafortunadamente, como la idea nunca fue llenar los bolsillos de los accionistas, pues los accionistas no es que tengan la mayor cantidad de riquezas para poder continuar con una labor tan grande como la que se montó. Un desafío para darle continuidad a la compañía. Había que dar un paso. Y había que dar un paso, así fuera doloroso que era dar el paso al costado, para que la organización siga. Y por eso dentro de la negociación que logramos hacer es que se mantuviera el nombre de Seguros del Estado. Hemos visto en el mercado y en todos los mercados que cuando se compran las compañías, pues le cambian el nombre, ¿no? Entonces, al cambiar el nombre, pues ya no es Carrefour, sino Jumbo. Y así nos podemos meter en todos los sectores. El propósito siempre, desde el día 0, era montar una aseguradora en Colombia para toda la vida, donde esto tuviera todas las generaciones y ojalá todas las generaciones pudieran trabajar, apoyar y que siguieran con esa misma ADN y filosofía de vida que nosotros le impusimos, esa impronta, llamémoslo así. Que de alguna manera, yo diría que de alguna manera, de manera muy completa está reflejada en la marca.
Claro. El tema de la marca no es menor, o sea, el tema de la marca de verdad es relevante, mantenerla es relevante porque allí está transmitido el ADN. Más allá del reconocimiento que pueda tener la lámpara, etcétera, que eso lo dirán pues quienes saben de mercadeo, pero aquí es el ADN está impreso en esa marca. Así es, así es. Y entonces, si tú quieres que esa marca prevalezca, pues tienes que cuidar la marca. De acuerdo. Y para cuidar la marca hay que trabajar juiciosos, hay que hacer las cosas bien, hay que ser profesionales, disciplinados, todo lo que ustedes quieran. Pero ya cuando llegas a un nivel en el cual necesitas fortalecimiento financiero para seguir creciendo, Sí, el desafío para los es de otro retos, nivel. es que hoy en día, créanme que cuando pasó el tema Sí. de la pandemia, pues eso fue otro desafío, lo vivimos juntos. Claro. Y fue un desafío donde pensamos que nos íbamos a quebrar en 2 meses. Y tocó que la gente, por favor, nos cediera el sueldo y tomar unas medidas que gracias a esa gente, que gracias además de haber hecho bien la tarea, en diciembre pudimos devolverles sus abonos a la compañía. Pero eso lo que nos mostró es no estamos preparados para un evento fuerte. Sí, claro. Si tengo que recurrir a mis funcionarios, vengan, ayúdenme para que no se quiebre la compañía, para que todos mantengamos nuestros puestos, está bien, pero no debería ser una responsabilidad de ellos, debería ser una responsabilidad mía. Y se logró mantener todo el equipo de trabajo, Sí. todas las personas, Todo la se operación. cumplió, cumplimos Correcto. con todo lo que De nos acuerdo. comprometimos, la compañía salió adelante, ¿no? Salió Pudimos fortalecida, devolverle. Es que acuérdate que era casi, a muchas personas fue el 50% del sueldo, a Sí, otros el así es. 30% y otros el 10%. Así es. Y yo me dije, si ustedes me hacen esta concesión de aquí a diciembre, si en diciembre la compañía va bien, se los devuelvo. Y se los pudimos devolver. Así es. Y además dimos un bono. Tal cual. Pero vuelvo y te repito, esa no es una responsabilidad de los funcionarios. Esa debería ser una responsabilidad de los accionistas. Y para eso se necesita un músculo. Y no teníamos, nos tocó recurrir a todos para hacer una gran vaca, Sí. para que en su momento ayudara a esa gran vaca a solucionar un problema. Y estábamos hablando de hace 5 años, ¿no? De acuerdo. Entonces fíjate que sí hay un propósito con el tema de la venta. Y el tema de la venta es conseguir una compañía la cual se parezca muchísimo en su ADN de trato de las personas, del tema social, del tema de ayudar, de eso, con la decisión de vender la compañía para darle, así tocara, dar un paso al costado, darle una continuidad a lo que creímos hace muchísimos años y a lo que creemos que va a tener otros 70 años de historia. Pero Humberto, es una forma, digamos que es la forma como ustedes han encontrado para trascender la compañía, para llevarla a otro nivel. Eso es lo que estoy interpretando de lo que estás diciendo, lo cual me parece inmensamente valioso. Construido además desde las relaciones. Y ahí entonces preguntaría, ¿cómo hacer para tener relaciones de largo plazo y que sean sólidas? Porque eso es lo que finalmente ayuda a que todo este ecosistema funcione. Porque ir a decirle a los colaboradores, ir a decirle a los intermediarios, ir a decirle a los grupos de interés, es decir, porque es que las relaciones en esta compañía se fortalecen con todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacer para que esas relaciones se fortalezcan en el largo plazo? Juan, yo creo que es como todo en la vida. Las relaciones son muy difíciles. La deslealtad es grande, pero nosotros, como te lo decía al principio, hemos construido de la mano con las personas esta compañía. Tanto que te puedo volver a poner el ejemplo. Lo hemos construido tanto con las personas que les pedimos a las personas que se bajaran el sueldo 50%. Sí, así es. ¿Quién construyó eso? Pues de muchos años, un relacionamiento con los funcionarios, un relacionamiento con la fuerza de ventas. La fuerza de ventas, pues es la que nos da la mano todos los días en todo. Pero estas no son relaciones de fuerzas de ventas nuevas. Tenemos toda la vida de Seguros del Estado se ha movido a través de las personas. Y yo soy un convencido de que los seguros, sobre todo en el sector de seguros, es un tema de personas. Aquí, acuérdense las palabras de que los seguros no son de buena fe, sino de ubérrima buena fe. Así es. Y para que haya una ubérrima buena fe, tiene que haber una confianza, y tiene que haber una lealtad, y tiene que haber una claridad y transparencia por parte de la compañía para sus terceros, para que ellos confíen sus patrimonios en nosotros. Te acabo de dar una cifra, 19 billones de pesos en valor asegurado en solo fianzas. ¿Cuánto es en property? En autos. Otro tanto.
Y entonces te puedo hablar de que Seguros del Estado hoy, en valores asegurados, tiene más de 50 billones de pesos. Eso es una cifra importante de muchísimas familias, alrededor de 4 millones de familias que creen en nosotros. El rol del intermediario. Para nosotros es el canal, lo repetimos constantemente, es el canal preferente, es a través del cual movemos nuestras ventas. Eso no, así siempre ha sido, así es y así será. ¿Cómo ha sido ese rol en estos 70 años? O sea, ¿cómo lograr que ese intermediario, lo has venido diciendo por los lados, pero cómo lograr que ese intermediario crea en la marca, crea en nosotros? Mira, los intermediarios que tú y yo lo hemos hablado en varias, Sí. tienen un desafío gigante. Cada vez la autogestión, cada vez el tema de la parametrización de todos los productos, la inteligencia artificial. De hecho, yo estoy muy preocupado con el tema de la inteligencia artificial, pero eso será otro tema si lo podemos tocar Otro ahora. podcast. Pero ahí hay que pensar que muchos de los puestos que hoy tenemos, y lo hablo más por Seguros del Estado, no lo voy a hablar tanto por el mercado ni lo voy a hablar por el tema de los intermediarios. Un tema de inteligencia artificial actuando como suscriptor de seguros, pues va a tener toda la información para que los actuarios dejen de pensar en una cosa y tienen que innovar para entrar en otros temas. De acuerdo. Y ahí es donde está nuestro deber como líderes de esta compañía de mirar qué vamos a hacer con eso a futuro. Pero con los intermediarios es diferente. Voy a irme hace muchísimos años, más de 50. Jorge Mora monta el primer CIS en Colombia. Sí, señor. Y se llama Asesorías Aurora y hoy existe. No vende seguros, pero la compañía aún existe. Y la compañía es socia de Seguros del Estado. ¿De qué se trataba eso? De créanme, señores intermediarios, que yo voy a hacer una labor muy buena por ustedes ante todo el mercado asegurador para que se ganen unas mejores comisiones. Y así fue. Y es cuando se dice en ese momento o en ese entonces que se crea el supermercado de seguros, porque esto era un señor liderando una fuerza de ventas que conseguía las mejores condiciones en cada una de las compañías. Así es. ¿Para quiénes? Para ellos. Ah, claro, que Jorge Mora se ganaba $1 de comisión, sí, pero el 30% de fianzas era para el intermediario, no el 1 o el 2, que era lo que le daban a Jorge Mora por hacer la labor. Entonces, fíjate que ahí volvemos otra vez al propósito. El propósito es, venga, lo ayudo. Sí, de acuerdo. Y para ayudarlo, si tú tenías 3 carros, pues en una compañía de seguros no te veían. Pero si tenías 1000, Sí. pues sí. ¿Y quién se vio beneficiado? El que tenía 3, porque consiguió las condiciones para que tuviera 1000. Y con esas nuevas condiciones hizo que tus 3 se volvieran 6 y que los 6 se volvieran 12, porque tenía unas mejores condiciones para vender. Entonces, ahí empieza un poquito el propósito. Cuando Seguros del Estado, en el año 76, tiene su mayor crisis, bueno, su mayor crisis, que esa no la hablamos, fue en el 73 cuando se quiebra. Ok. ¿Cierto? Cuando Compañías Aliadas de Seguros se quiebra, y pues ahí sí la entregó, intervenida por la superintendencia. Esa no la hablamos. Y ahí sale y la compra el Banco del Estado, y el Banco del Estado es cuando cambia la razón social, Ajá. todo el cuento, y el Banco del Estado se da cuenta que no funcionó. Esto no es un negocio que funciona. Y ahí es donde entra Jorge Mora. ¿Con quién? Con sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Los intermediarios que lo hicieron crecer como Asesorías Aurora, que después hicieron crecer a Seguros del Estado. Entonces eso no se puede desconocer. Así como Han hecho parte de la como al historia. principio de esta charla te conté de Enrique Páez con su en el taller, en la casa, casa. en el garaje de la casa, y sacaba la mesa del comedor y la señora lo regañaba todos los días y volvía y la guardaba para almorzar y volvía y lo sacaba después por la tarde. Los intermediarios hicieron esta compañía. Han hecho la historia. Hicieron la historia. Después fueron creciendo, fuimos creciendo con ellos. Empezó el relacionamiento mucho más cercano, y es lo que yo a ustedes les he pedido siempre. Siempre que haya una cercanía, siempre que sepamos quién es el intermediario, si le dio fiebre al hijo o no le dio fiebre, que conozcamos más a la persona, De acuerdo. independientemente que nos traiga un carro o 1000. Muchos de ellos son grandes amigos nuestros, pues. Y sabemos y les festejamos todo, De acuerdo. y estamos con ellos cuando cumplen 1 año y cuando cumplen 50.
Así es. ¿sí? Marinita Rueda Está cumpliendo 50 está cumpliendo años. 50 años, de los cuales 40 ha sido con Seguros del Estado. Entonces, Tal cual. pues eso es una persona que la queremos, la adoramos, claro, pero sabemos lo que hace la hija, cómo la hace, si Marinita Sí. se nos enferma o no se nos enferma. Es un relacionamiento diferentísimo al que hace el resto de la industria, con el cual nunca nos han podido competir. No, es muy difícil. Una cosa es que yo te llame Juan Carlos y la otra es, yo sé que te conozco y tú eres intermediario mío, ¿cierto? Sí. A otra que yo te diga, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Y cuéntame, la nieta, Pero es que es auténtico, Humberto, es auténtico, así lo sentimos, así lo vivimos, y las personas, pues finalmente todos los seres humanos identificamos cuando esa interlocución es auténtica o no. Y en este caso, pues es auténtico lo que hacemos con nuestra fuerza de ventas. y ahí va el tema de confianza y un tema de Clarísimo. transparencia. Ajá. Si la embarro, te digo que la embarré. Si no la embarro y me toca objetar el siniestro, te digo que lo voy a objetar. Con claridad. Eso es, nosotros el objeto social de seguros del Estado y de todas las aseguradoras es pagar los siniestros. No me interesa no pagarlos. Nuestra instrucción siempre es, paguemos Claro. si está dentro de la cobertura, si está dentro de Si el las contrato cláusulas, está, si el es así. contrato está, pues hay que pagar. Totalmente de acuerdo. ¿sí? Y así procedemos. Y para eso tenemos los reaseguros, y para eso tenemos las reservas, y para eso tenemos todo. No hay una política de traten de ahorrarse los siniestros que puedan. No Eso la en hay. ese sentido. Y los intermediarios lo saben. Eso en ese sentido. Entonces, creo que es una relación de muchísimos años, de muchísimo tiempo, pero una relación transparente, una relación de confianza. Que incluso ya está en la segunda o tercera generación, ¿cierto? Y tenemos intermediarios que ya tienen a sus hijos o incluso a sus nietos trabajando en las agencias. Fíjate cómo hicimos el tema de legados. Ah, sí, señor. Y Tal entonces cual. lo hicimos pensando en qué? En eso. En eso. En démosle proyección a la vida. Sí. ¿Pensando en quién? En ellos, no en nosotros. Ah, que de paso nos vendan un carro, pues buenísimo, pero ¿qué pasa si el hijo le gusta más porque es paisa, le gusta más suramericana? Pues se irá para suramericana, pero eso no quiere decir que no ayudamos al papá o a la mamá a que su hijo se le metiera dentro del negocio. Pensar como empresario. Entonces es más pensar en eso, en usted tiene que pensar qué va a hacer, como nosotros pensamos en dar el paso al costado. De acuerdo. ¿Por qué? Porque prevalece la compañía, prevalecen los 50.000 personas que dependen de Estado a mi bienestar. Y es que se me viene a la cabeza algo y es, recogiendo eso que estás diciendo, la visión, Humberto. O sea, ¿cómo avisoras, cómo visualizas esta organización, esta compañía hacia el futuro? Uy, eso es... Creo que has dado muchos elementos, pero Sí, sería... pero te los voy a resumir. Ujú. Para mí, Seguros del Estado va a ser la número 1 del mercado, en todo sentido. Es un mensaje poderoso. 2, yo toda la vida dije, no tenemos papá rico, Así, ahora lo tenemos billonario. No es rico, es billonario. así es. Entonces vamos a poder construir, ahora sí, con un accionista de muchísimo músculo, unas relaciones más firmes, pero además unos procesos más ágiles para ayudarles a esa fuerza de ventas, De acuerdo. a esos clientes directos. 4, hay una visión ya muy grande de lo que debe ser Seguros del Estado. Nosotros nos habíamos enfocado en fianzas, más o menos en autos, más o menos en hogar, más o menos. Ahora no. Ahora hay una visión de vamos a meternos en estos 3 o 4 o 5 con toda, porque vamos a tener cómo hacerlo. Vamos a tener los recursos. Vamos a tener un tema de tecnología demasiado avanzada para lo que es Colombia y para lo que es Seguros del Estado. Y todos esos recursos, pues todo eso necesita recursos. Y para eso escogimos a la Mutua Madrileña. Por eso escogimos a Mutua Madrileña. La que tiene los recursos. La que tiene 22 millones de asegurados. Así es. Contra nosotros que tenemos 2. La tecnología que ellos tienen para administrar 22 millones de asegurados, Debe funcionar para pues dos. debe funcionar para 2. Y no hay que invertir mucho. Es simplemente miremos qué tienen, cómo lo tienen, que se encaje con lo nuestro acuerdo. y arrancamos a tener un montón de cosas. Tienen 17.000 funcionarios directos. El sistema para administrar una nómina de 17.000 personas contra una de 1.500, pues vamos a tener unos recursos mejores que ¿quiénes van a aprovechar esos recursos? Los mismos funcionarios. Entonces va a haber un crecimiento de los funcionarios, va a haber un crecimiento en procesos, va a haber un crecimiento en productos, va a haber un crecimiento en tecnología. Entonces yo lo que veo es que esta decisión, por dolorosa que sea emocionalmente, racionalmente,
es lo que tenía que pasar para Seguros del Estado. O sea, en la práctica, la decisión que se tomó es llevar la compañía a otro nivel para que trascienda. Esa es la visión. Pero no a un nivel 2. Bueno, nivel no. Pongámosle que estuviéramos en el primer nivel, a llevarlo al 10º. Esto no es para saltar de escalón en escalón como Es veníamos exponencial. haciéndolo. Nosotros veníamos creciendo una compañía con las uñas. Claro. Ya no hay que crecerla con las uñas. Entonces aquí ya contradice un poquito lo que yo digo, ¿no? Yo les decía a unos jóvenes hace poco que uno tiene que ir escalón por escalón en la vida, y es cierto. Lo que pasa es que llega un momento en que hay que coger ascensor, que es cuando las piernas ya no pueden subir las escaleras. Entonces, cojamos un ascensor. Pero el ascensor que hay que coger tenía que tener alguien que pudiera poner el ascensor. Suficientes motores. Y ahora ya lo tenemos. Aquí la proyección es exponencial. Total, y soy un convencido de eso. Y en las líneas que sabemos hacer, además. no, claro. La línea de fianzas, no, por seguimos supuesto. con las líneas. Ahora, vamos a incrementar líneas. Claro que sí. Claro. Y eso no quiere decir que la intermediación se va a acabar, porque mucha gente decía, es que se va a acabar. No. La intermediación siempre será para nosotros el primordial. Es parte de la Pero DNA. tampoco quiere decir que nos cerremos así, ¿no? O que vayamos como burritos sin ver que el mundo tiene otros canales de distribución. De acuerdo. Y eso tiene que pasar. Y todos tenemos que estar preparados para lo que viene. Absolutamente. Y entonces, porque pues, es una realidad además del negocio. pero, pues de todo. Del consumidor mismo. Es que yo no sé si a ustedes les han pasado, pero es que uno va a un almacén y le dicen, eso está es por la página. Sí, claro. Pero no, pero yo quiero antojarme. No, yo quiero ir a ver la camisa. ¿Qué color de camisa hay? No, pues mire, tenemos todos los colores, pero por la página. Aquí solo tenemos blanca. Pues entonces, ¿para qué vuelvo? Hoy pasa con las nuevas generaciones. Creo que a todos nos pasa en la casa esa camiseta. Pues papá, aquí está, pídela aquí por internet. Y si no te queda bueno, la devuelves. Sí, además. ¿No? Entonces, Rappi. Llegó la hamburguesa con queso y era sin queso. Te devuelvo la plata de la hamburguesa y cómetela. Tal cual. Ya para ir cerrando, un mensaje de Humberto Mora como empresario, como ser humano, como líder de esta organización. Un mensaje para todos para que cerremos este podcast. Me pusiste a pensar. Yo creo que un mensaje fuerte que debe llegar a la gente, que creo que sirve para la vida personal, pero también para lo profesional. No importa si sos empresario o funcionario o por el lado que te haya sido, creo que la humildad, la transparencia, la sencillez son unos valores fundamentales. Los egos cegan, la prepotencia cega, la soberbia cega para tomar buenas decisiones. Juan, para mí, y el día que me vaya de Seguros del Estado, la mayor tranquilidad que voy a tener en mi vida es haber sido amigo y haber sido sencillo con todo el mundo. Desafortunadamente, la gente cree que porque tiene un cargo deben rendirle algún tipo de pleitesía, yo soy más porque ahora soy el presidente, y yo soy un convencido de que el cargo mañana, hoy lo tengo y mañana no. Y cuando no lo tenga, ¿cuál fue mi satisfacción de haber pasado por ese cargo? Y vuelvo, insisto, el haber tocado a las personas. Que ojalá alguien de los 1.500 me extrañe para decir algo hice bien. No necesito que los 1.500. Sí. Pero con que 1 o 5 me extrañen, eso valió la pena haber pasado por la presidencia de una compañía. Si no, es un nombre. Y entonces cuando esté en la calle, pues ya no soy el presidente de Seguros del Estado. Y cuando llegue a esta oficina, espero que todavía quede alguien que me diga, tranquilo, no pase la cédula allá abajo que a usted lo dejamos subir. Pero si no, pues tengo que pasar la cédula para subir, porque me vuelvo un cristiano como cualquier otro. Entonces, ahí es donde voy a la humildad. Y nosotros hemos construido esta compañía desde la cercanía, desde la transparencia total. Creo que eso que dicen que uno debe ser un libro abierto, pues hemos tratado de ser un libro abierto con todos nuestros funcionarios, pero además desde el puesto más abajo hasta el puesto más alto, siempre ha tenido una mano nuestra. Y yo creo que es un consejo para todo el mundo. En las casas, en las oficinas, no somos más que nadie. Todos somos iguales, todos somos capaces de llegar a adquirir ciertos cargos, pero tenemos que saber y tener la sabiduría para que el cargo no se nos suba a la cabeza. Y eso creo que es lo más importante.
hay que ser personas antes que presidentes o gerentes o jefes, porque esto viene en De acuerdo. Jerarquía. unas jerarquías. Esa jerarquía hay que creérsela, obviamente, porque tienes que tener Obvio. una fortaleza, pero hay que ser humildes y sencillos. Y eso creo que es lo más importante. Yo creo que eso es una lección para mucha gente, que creen que hay que pasar por la vida atropellando a la gente. Y no lo veo Humberto, así. de verdad, mil gracias, de corazón, mil gracias. Un mensaje bastante humano de las personas. Dice mucho de lo que eres. Quienes tenemos el privilegio de conocerte, de trabajar a tu lado, sabemos que es un mensaje que sale de ti, que es auténtico, que es propio, que es idóneo, que no estás diciéndolo por quedar bien un podcast, sino que eso es Humberto Mora. Gracias de verdad, gracias por tu cercanía, gracias por tu amistad, gracias por estar aquí en este podcast, gracias por ayudarnos a entender estos 70 años. A ustedes, con esto finalizamos nuestra temporada de podcast. Esperamos contar con Humberto en la próxima temporada para seguir escuchando a un gran ser humano. Mil gracias, Muchas gracias. Humberto.